capacitación? Sí, Sí. sí. Ahora venimos más relax. Vamos. Seguimos acá en el 93.5 de su diario con esto que es Locas pero no tontas. Ya han llegado ellos. ¿Cómo le va, señor? Papá. Le vamos a decir, señor papá. Ya es papá, Xavier. ¿Cómo anda? Sí, así es. Muy bien, muy bien. Acá estamos retomando las actividades. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Fue varón o nena? Nena. ¿Por qué me escucho raro? Martina. Martina. Bueno, ya prepárate para un caos. Tener una nena es un caos. Te lo digo. Bien, pero dice que más pegada al padre. Por eso te lo estoy diciendo. Sí. Olvídate de hacer actividades. Está bien. Olvídate de dormir tranquilo. Si haces colecho, olvídate de dormir solo. Porque se te empieza a pegar la espalda. Bueno. ¿Cómo estás, Victoria? Buen día, David, ¿cómo va? Bueno, vos con muchos sobrinos. Yo sí, sobrinos. Sí. Sumando Es lo soy- ideal. Sí, Es lo ideal. Es el estado ideal. ¿Qué tengo que tener? Sobrinos. Sí, un ratito, yo conmigo y después Sí. vuelven a su casa. Sí. Los malcriamos nosotros, lo educan los padres. Totalmente. Después cuando te toque sufrir la voz es otra cosa. Sí. Ahí me las van a devolver. Pero ahora creo que ser tía es el estado ideal. Sí. Entonces va, los crían y, sí, mira, ay, mi sobrino preferido. Pero se porta re bien con vos, conmigo no se porta así. Ay, no, porque conmigo se porta re bien. El problema sos vos, Tal ¿viste? cual. Hace sentir culpable a la madre. Bueno, No, sí. chicos, terminaron con la capacitación, es lo que estábamos hablando antes Sí. de arrancar el aire. Terminamos la semana pasada, ¿no sabes? El jueves de la verdad semana que anterior. sí. Muy buena lo que quedó, digamos, los resultados que pudimos ver en la gente, el entusiasmo y, Sí. y bueno, con ganas por ahí de que hagamos otra. Pero bueno, vamos a ver si se apunta a lo mismo, si se puede enfocar a otra cosa. Así que bueno, de a poco vamos a ir viendo si armamos algo para un poquito más adelante. Ujú. En esta capacitación, ¿cuántas personas fueron? 20, 22 personas, que es más o menos el cupo que pone la oficina de empleo para la capacitación. Sí. Quedó bastante gente afuera, pero bueno, es un grupo que fue bastante constante, entonces estuvo bueno. No, prácticamente no hubieron poquititos que empezaron y después no siguieron, entonces Sí. se pudo avanzar bien con el grupo, después pudimos ver todos los temas que teníamos pensado. Ujú. Conocieron casos reales de productores, porque fuimos a visitar a un productor, fuimos a que conozcan el vivero municipal. Sí. Que Hicimos- son muchas cosas que la gente no sabe que existen y que como que cambia también la cabeza y como que entusiasma al momento de hacer, que en un principio llegan y como pensando, ¿y acá qué se puede hacer? Porque está frío, que es Río Grande, que el viento, que Sí. todo eso, y cuando van a los de los productores ven que se puede hacer, que Sí, de hecho muchos empezaron por ahí con la idea de una huerta pequeña, familiar, y en el transcurso del curso fueron pensando en hacer algo un poquito más grande y que también sea un ingreso más para su familia. Sí. claro, empezaron... Escuché, El llegó el gallo. Llegó el gallo. ¿Qué le pasó al Más gallo? temprano, Se levantó tarde el gallo. se levantó tarde, era el del feriado. ¿Tus mensajes de texto? No, el despertador. El despertador en serio. Hasta el gallo arranca, por eso no puso tarde. Claro. Esta me arranca, mirá éramos cuando tiene capacitación. Ahora se termina la capacitación. Bueno, y armar esto para algo más grande, para los vecinos, para también que tengan un ingreso, está buenísimo. Sí. Que le haga la cabeza así. Básicamente en esta capacitación, ¿qué fue lo que le enseñaron? Todos los pasos desde el análisis que ellos tenían que hacer al momento de decir qué quieren hacer. Sí. A ver, yo quiero tener una huerta familiar o quiero tener una huerta que pueda llegar a vender algo. Que vayan viendo que hay cultivos que sí o sí van a tener que hacerlo en lugares cerrados, que hay cultivos que los pueden llegar a hacer afuera, que los rendimientos óptimos para algunos cultivos son los invernaderos, Sí. que si bien hay fechas que se pueden llegar a hacer al aire libre, son más acotadas las fechas todavía por las temperaturas. Ujú.
vieron tipos de invernadero, formas de construirlos, en lo que fue infraestructura, después en lo que son los pasos para la producción en generales, en principio lo que es preparación de suelo, el ordenamiento de los lugares, las buenas prácticas agrícolas, que son una base fundamental dentro de cualquier tipo de producción, ya sea para nosotros, para consumo familiar o para la venta. La aplicación de agroquímicos. La aplicación de agroquímicos. Los cuidados. Fue hasta la parte, un análisis breve económico para ver si lo que están haciendo realmente, aunque sea, para que también tomen ellos, se den cuenta de que muchas veces el hacerlo chiquito no quiere decir que nos va a implicar un menor gasto, sino que muchas veces hay tamaños intermedios, o por ahí si uno lo hace muy chico, sí, para autoconsumo, para hacerlo de hobby, y por ahí con la misma cantidad de dinero, un poquitito más, se hace una superficie bastante más grande que les permite que no le generen gastos de última. Podés seguir comiendo de ahí y con el excedente que uno vende hace que esa producción por lo menos no le genere un gasto y la pueda tener de hobby, si es que la quiere tener, sin que tenga que estar metiéndole plata continuamente. Vos hablaste de tipos de invernadero. ¿Cuántos tipos hay? En realidad en tipos de invernadero hay muchísimos. Nosotros buscamos los más comunes y después dependen también de los materiales que se construyen. Sí. Acá tenemos uno de los más comunes son los de madera y polietileno, que es el nylon. Después tenemos con chapas de fibra de vidrio, que son unas chapas más amarillitas, o chapas de policarbonato, que son las transparentes. Y después combinaciones de estas cosas hay un montón. Hay muchos invernaderos de madera con cualquiera de las chapas cubriéndolo, o de estructuras metálicas con cualquiera de las chapas cubriéndolo, ya sean semicirculares los invernaderos o en forma de techo a dos aguas. Eso ya después, dependiendo cada invernadero, la cantidad de ventilación, las ventajas y las desventajas de cada uno, ¿no? Pero son muchas las posibilidades que tenemos y siempre hay que tener en cuenta en el momento de construirlo es una el alcance de nuestro bolsillo y otra es el tiempo que nos va a llevar, los materiales, uno sabiendo que cuando utilizamos polietileno necesita estar en un lugar reparado porque el viento si no es más difícil que lo aguante, y después que sobre todo la ubicación, lo que poníamos mucho hincapié en la ubicación porque muchas veces uno lo quiere hacer en el patio y si no, yo en mi patio. Y lo primero que pregunta, ¿cuánto tiempo le da el sol al patio de tu casa? Porque muchas veces nos pasa que tenemos un patio re lindo todo, pero el sol por el patio pasa muy poquito porque tenemos o vecinos con paredones muy altos. Entonces ya nos limita. Que construye el paredón ahí. Claro, nos limita en lo que podemos producir porque necesitamos las horas de luz. Entonces, todos los recaudos que tenían que tener en cuenta antes de construir un invernadero. También le hicimos mucho hincapié a que no sean lugares inundables, a que si tenían animales que queden separados de eso, que no de ese lugar, más si uno hace un invernadero de polietileno, un perro o lo que sea, lo va a romper fácilmente, entonces que quede bien delimitado el lugar y que ayude a que los cultivos que hagamos sean saludables, que no se nos contaminen con restos de cosas animales, y por ahí con que solo pase no sabemos por dónde anduvo el perro y vamos a comer nosotros esas plantas. Y por eso estaba más que nada enfocado a aquellos que no sabían nada de la actividad o muy poco, como para poder iniciarse. Por ahí tocamos temas muy desde base, que quizá aquel que ya está produciendo o algo ya tiene noción. Entonces, bueno, era como para aquellos que les interesa, que tienen una mínima idea, pero no saben cómo encararlo. Entonces, bueno, hicimos como distintos módulos de básico hasta llegar a... Por eso ahora tenemos que ver si lo continuamos desde ahí o hacemos otro de iniciación. Sí, pues está bueno también porque por ahí, desde ahí quedaron muchas dudas o quedaron temas pendientes también para seguir avanzando. Sí, de hecho se llevaron, bueno, desde el viernes nos dieron las bandejas y un poco del sustrato que ellos preparan allá. Hicimos, cada uno se llevó su siembra para los plantines en las bandejas. Y, un breve muestrario de las variedades. De variedades.
porque muchas veces lo que por ahí cuesta es identificar cuáles son los que sembramos, cuáles son malezas, que es Sí. para lo que normalmente, che, sembré acá esto, ¿será esta la plantita o no será? Sí. Bueno, entonces conseguimos varias semillas y en esa bandeja hicimos que identifiquen qué había en cada celda. Entonces después iban a notar la diferencia que hay en los brotes de cada planta hasta que se crecen bastante. Hicimos muchas plantas en plantines que no se hacen plantines normalmente, pero para poder identificarlas tenemos que asegurarnos que solo lo que va a salir ahí sea esa planta para que se le haga más fácil Sí. a ellos verlo también. Entonces la bandejita estaban contentos que le salían algunas, otras que no me salieron Para ¿sabés ver los que tiempos no? de germinación Claro. también, las temperaturas que No necesita nació cada ninguna uno. y escarbábamos un poquitito y estaban queriendo nacer, pero habían quedado muy hondas, ¿viste? Entonces íbamos limando detalles que por Sí. ahí uno se pasa de largo en el momento de que lo explica, y muchas veces tenemos que frenarnos, a arrancar desde cero, porque por ahí nos motivamos con algunos temas y nos olvidamos que están arrancando de cero. La Sí. mayoría de los que estuvimos en la capacitación nunca habían tenido un acercamiento a lo que fueron las plantas de hortalizas. Por ahí siempre fueron las plantas de la casa, y por ahí sí tenían algún recuerdo de cuando vivieron en el norte, de que se hacía afuera, de qué cosas tenían, y Sí. ahora les tocaba a ellos hacerlo acá y les costaba. Entonces era como una orientación en ese sentido también. Porque no es fácil. Bueno, vos decías recién, le dieron plantines de allá desde el vivero municipal. ¿La gente se puede acercar o puede hablar con ustedes para pedir esas cosas para sus casas o no? Nosotros con el programa, los plantines de lechuga que estamos entregando Sí. son solo para productores. O sea, los que tengan invernaderos se pueden acercar a la Secretaría de la Producción y desde Sí. ahí después los vamos a visitar. Y no es que solo entregamos los plantines, sino que después ya va de un acompañamiento técnico que se hace a lo largo de toda la temporada. Eso es lo que propone la Secretaría de la Producción, Sí. el programa Huertas Urbanas, con el tema de los plantines Claro, porque de los plantines lechuga de lechuga se principalmente. planifican Sí. y se hace la siembra de acuerdo a la cantidad de productores que tenemos y a la superficie que destinan a la lechuga. Entonces ya está la cantidad de plantines establecida, ¿no? Para tal fecha esta cantidad de productores tienen tantos metros y estos son los plantines. Entonces por ahí cuando se van sumando al programa se los va teniendo en cuenta en la próxima planificación del ciclo siguiente, porque obviamente que son 35 o 40 días antes que se planifican los plantines. Sí. Entonces, bueno, por eso está bueno que por ahí se acerquen. Muchos se acercan ahora, pero si no en mayo, junio, julio, antes de empezar la temporada que nosotros estamos planificando, se acercan y ya desde la primera entrega pueden recibir plantines porque ya los tenemos en cuenta. Sí. Por ahí pasa que ahora en la mitad de temporada tenemos que ir viendo el stock y si no tienen que quedar para el ciclo siguiente. Esto es para tener en cuenta entonces para los próximos que se quieren ir anotando, Claro. que pueden hacerlo, pero al inicio del año. Sí, lo ideal es en la época invernal, Sí, sí. cosa que lo vayamos a ver con tiempo. Si vemos que hay que... nosotros cuando vamos antes de entregar los plantines nos fijamos que dentro de los invernaderos estén las condiciones que se necesitan, ya sea de limpieza, de ordenamiento, de problemas de inundación, ir corrigiéndolos con tiempo. Análisis análisis de del suelo, suelo. si no pasa el suelo. Entonces, son varias cosas que cuando uno antes hace la visita con mayor rango de tiempo, podemos corregir muchas más para que cuando llegue la temporada tengan los mejores resultados posibles, que es lo que buscamos. O sea, nosotros en esto buscamos, con la asistencia técnica y todo, buscamos que a ellos les vaya bien. Sí. Lo que nos interesa es que los productores puedan obtener un buen resultado y que vean a través de ese resultado que pueden generar un buen ingreso a la familia, a la economía familiar, ya sean con poco invernadero o Sí. mucho, de acuerdo después a la infraestructura que tienen. Estamos en octubre. ¿Qué se siembra en octubre? Ahora arrancamos con lo que es papa afuera. Tenemos estos 15 días. Después del Ya hilo de estamos ayer. Estamos terminando, Sí. se siembra lo que es papa. Después de la nieve de ayer, te decía. Sí, Ayer ahora vamos a tener tuvimos- un poco de humedad y eso, Sí. pero conocemos Tierra del Fuego, y hoy está así, mañana se levanta viento, se seca todo. Sí.
Pero si sembraste la papa, anda a fijarte que no se te vaya a ir alguna semilla, porque Porque se yo- inundó. No, terrible. Fue impresionante, había zona que es impresionante realmente cómo se junta el agua. No, por eso estuvo lloviendo Sí. bastante, que por ahí en muchos casos nos va a pasar en esta lluvia, o sea, no son lluvias habituales en Tierra del Fuego, se nos puede haber inundado el lugar de la papa, o porque muchas veces no son terrenos muy altos, o por ahí lo hicimos donde pudimos, y se Sí. nos inundó un poco. De última hay que esperar unos días que se oree un poquito, no sembrarlo así con tanto exceso de humedad, porque es muy sensible a agarrar hongos la papa, entonces mejor que se seque, se oree un poco y después la sembramos, y ya después ahí sí que va a arrancar. Pero Cuando no sé empiecen si los van a días. poder, pues se les pasa la luna. Ay, viste, el tema de la luna. ¿Cuándo era el cambio de luna? Ayer fue, ¿no? Fue el 12, y según lo que me dijo la productora, Sí, el 12 fue el cambio de luna y 2 días después hay que sembrar. y 2 Así días que después. tenía que Sí, sí Y o ahora- sí. sí. No, en realidad, que el bueno, sábado, después, el después del domingo, cambio de sí. luna, normalmente la papa la hacen en cuarto Mm. menguante, Sí, todo lo que es para abajo se hace todo en cuarto menguante, sí, para que es olvidar ahí, el cielo. después del cambio de luna, tienen un tiempo. Sí. Ujú. Sí, no me acordaba, justo me hablaban de un nacimiento, de que si nacía en estos días por el cambio de luna, por eso no me acordaba cuando había sido el cambio de luna. Sí. Mira, claro. mira. Pero bueno, esto es a tener en cuenta entonces, papas lo que se ven ahora. Es la temporada de la papa y después casi todas las cosas que se hacen afuera. Ujú. O sea, una vez que arranca a partir de este mes, que ya frenan bastante las heladas, se supone, Sí. pero que frenen bastante las heladas, mejoran los días, todo lo que son los cultivos para hacer afuera empiezan a tener como Sí, el mejor clima. Momento, claro. ¿Viste? Uno puede, por ahí con el resto de cultivos, si uno quisiera hacer, no sé, poner el repollo, sí. o algún otro cultivo más, rabanito o algunos de esos, por ahí conviene esperar un poquitito más todavía. Pero si no, lo que es el repollo aguanta las heladas, entonces normalmente lo que hacen es poner ya plantines, Sí. como para que resistan, que ya resistan un poco, porque por ahí se levanta el viento y le hace volar las semillas, Ujú. para hacerlo más ordenado. Pero yo creo que no habría, a partir de ahora, empieza con todo lo que es afuera principalmente, y adentro, los que Sí. empiezan a hacer semillas también conviene ahora lo que es perejil, racheta, rúcula, lo ponen, empiezan a sembrar ahora el boleo y en poquito tiempo van a empezar a tener cosecha, Ujú. 25 o 40 días. Me quedé con algo de, vos recién dijiste que la papa forma hongos. Tuvimos una primera lluvia fuerte, pero podemos llegar a lo que es noviembre, octubre, siempre con lluvias, y puede ser que se repitan estas lluvias que fueron Sí. tan intensas. En esos casos, Si uno arma los camellones o las montañas donde ponemos la papa bien Sí. altos y bien marcados los surcos alrededor, no tendríamos problemas con los excesos de agua. Por eso Sí. también es Sí. importante que esté bien levantada la zona donde ponemos la papa, que después podamos aporcarle tierra fácilmente. sí, Y esto de levantarlo muchas veces no es un capricho, porque muchos productores dicen, no, pero yo lo hago un poquito acá, muevo para abajo, lo pongo acá y lo dejo bajito. Por ahí lo que nos salva el hecho que esté un poquitito más levantado que el resto del suelo es en estos casos de exceso de humedad, ujú, porque no va a pasarse de humedad arriba también, sino que va a ser, sí, se va a mojar, va a quedar un poco más húmedo, se va a drenar más rápido, se va a secar un poco más rápido. Y sí, la papa, quiera o no, tenemos más fácil de regarlos también con los surcos que se forman, le hacemos correr agua por ahí un poco si queremos y se va a mantener regados sin excedernos de agua. Como le estamos aportando agua lejos de la papa en sí, van a llegar las raíces hasta ahí y van a empezar a absorber agua tranquilamente sin tener problemas con el exceso, sobre todo. ujú. Y cuando hace mucho calor, pues decían, bueno, va a ser un verano muy intenso también, es lo que se pronostica, Ajá. con muchísimo calor. En esos casos, mantenerlo regado siempre. En el caso de que haya exceso de días con mucha sequía, Sí, lo ideal es regarla. Acá lo que no se acostumbra normalmente a que regarla, muchos cultivos de lo que hacen afuera, dicen, no, este año anduvo bien, no, este año anduvo más o menos. Y le preguntáis, ¿le regaste? Y lo regué un día, ¿viste? Y después como que lo que está afuera tiene que sobrevivir, que uno si lo que es papa tiene todo medianamente organizado y por ahí en el verano, sobre todo cuando empiezan esos días secos,
después de aportar un poquitito de agua, va a obtener resultados muchísimo mejores que si lo dejamos y que se defienda sola la planta. Me pasa con las rosas, para mí las rosas viven solas. Sí, que búsquense agua si quieren, les digo. Por eso, es muy común todo Sí. lo que hacemos afuera, decir, no, y este año no me dio tan bien como el año pasado. Y vos acá, vos mirás los años y fue un año con muchas más precipitaciones, Sí. que por ahí hay que, el hecho de regar tampoco es excederse, sino es que vaya teniendo un poco de humedad y controlándolo como cualquier otro cultivo, sea una planta de una casa o de un jardín, Ujú. es ir siguiéndolo y no decir, bueno, cuando ya está, la papa la sembrás y listo y te olvidás, sino que por ahí necesita estas tareas que nos Sí. ayudan a mejorar los rendimientos, que si no lo hacemos muchas veces no se va a morir, pero sí bajamos la cantidad de kilos cosechados. Cuando decís el tema de regar, ¿hay algún horario en especial? No, normalmente para que filtre bien el agua, Sí. conviene hacerlo bien temprano o a la tardecita. Pero en lo que es papa, sobre todo, depende cómo lo hagamos también. Lo ideal en lo que es papa es regarlo directamente, que el agua corra por los surcos. Ujú. Total, se va a humedecer bastante la tierra, se va a filtrar y va a quedar ahí. Nos va a ayudar a que no se vuele mucho el agua. Si lo tiramos tipo lluvia y lo Sí, hacemos sí. en horario de mucho viento, vamos a desparramar más agua, no vamos a regar donde queremos. Ujú. Pero no, en lo que es horarios, todo lo que son cultivos de afuera, no hay prácticamente. Sí en lo que son invernaderos, Sí. que si uno por ahí muchas veces se utiliza igual en días muy calurosos, riegos largos en Ujú. horarios de mucho calor, porque enfriamos el suelo cuando tenemos las cintas de riego principalmente. Si tenemos que regar con manguera, nos conviene regar bien temprano, bien a la tardecita, porque si mojamos un poquitito las hojas en el horario de calor, se quema. Ujú. Entonces empezamos a hacerle manchitas a las plantas. Sí. Eso, pregunta eso justamente por el césped, me dijeron que había que regarlo tipo 7 de la tarde cuando bajaba el sol para que no se queme. Por eso, todos los que son cultivos que uno los Sí. moja por ahí, Y queda resto en claro, en la hoja. muchas veces al salir el sol o días muy calurosos se queman un poco. Ujú. Lo que es el césped, en lo que es por ahí, depende de los días que sean muy calurosos también para que no se quemen. Pero si no, muchas veces también lo que nos hace es que si, por ejemplo, el césped lo regamos al mediodía, Sí. más que el agua que se infiltra es la que se evapora al mismo tiempo que la estamos regando. Ujú. Por más que no lo quememos al césped, no le llegó agua a las raíces prácticamente, quedó arriba, no se filtró bien porque Sí. se fue secando con el viento, con el sol. Entonces por ahí uno hacer los riegos a la tardecita o bien temprano ayuda a que el agua filtre bien, con más tiempo para penetrar hasta el suelo y no tengamos ningún factor como el viento o el sol que nos haga que se seque rápido. Ujú. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Gracias. Gracias a vos. Por lo menos tus mates. Sí. Espectacular para arrancar después del feriado. Bueno, muchas gracias, chicos, por haber venido. Bueno, Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más de locas, pero no tontas. Por eso yo en esa coche de ti.